Simón Levy destrozó a Carlos Alazraqui en su propio terreno y lo dejó sin argumentos, sin narrativa y sin el único vocero en el que la oposición mexicana había depositado toda su credibilidad durante meses. Eso pasó, ya ocurrió. Y lo más humillante del asunto es que Alazraqui no puede decir nada, porque el hombre que lo hundió es exactamente el mismo que él llevaba presentando como su fuente más confiable, su contacto con la DEA, su línea directa con Washington. Si quieres entender por qué esto es una catástrofe política de proporciones que la oposición todavía no ha terminado de medir, suscríbete ahora mismo a este espacio, porque lo que viene en los próximos minutos va a dejar muy claro de qué tamaño es el hoyo en el que acaban de caer solos. Hay algo que necesitas saber antes de seguir. Simón Levy llevaba meses siendo el oráculo privado de la oposición mexicana. El hombre que sabía todo antes de que pasara. El que tenía los contactos en Washington, el que hablaba con la DEA, el que según sus propios seguidores casi le daba órdenes a Donald Trump. Cada vez que el PAN, Somos México, o cualquier figura opositora necesitaba una historia que sostuviera la narrativa de persecución política, Levy aparecía con su revelación de turno, y todos aplaudían. Canales enteros construyeron su audiencia encima de esas palabras. Y ahora ese mismo hombre acaba de decir algo que convierte todo ese andamiaje en escombros. Pero para entender la magnitud de lo que hizo, primero tienes que entender qué estaba en juego. Y eso requiere que te quedes, porque lo que viene es peor de lo que imaginas. El caso Ernesto Rufo llevaba semanas siendo el centro de la operación mediática más coordinada que la oposición había montado en mucho tiempo. El argumento era sencillo y repetido hasta el hartazgo. Rufo es un preso político. La fiscalía no tiene pruebas. Claudia Sheinbaum está correteando opositores. México se está convirtiendo en un estado autoritario. Esa era la canción. Y Simón Levy era uno de sus principales cantantes, apareciendo en entrevistas, en plataformas como Atypical TV, asegurando que tenía información de primera mano, que sus fuentes dentro del aparato de inteligencia estadounidense confirmaban la persecución, que el caso Rufo era fabricado. La oposición tomaba esas declaraciones y las amplificaba sin chistar. Acosta Naranjo las compartía, Jorge Romero las celebraba, Alazraqui las convertía en contenido. Todo el ecosistema opositor giraba alrededor de ese hombre como si fuera un satélite de la verdad. Aquí lo vemos claro. Cuando tu argumento más sólido depende de una sola persona, estás construyendo sobre arena. Y la arena acaba de moverse. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte cómo se cae la estructura entera. Porque Simón Levy, el mismo hombre que pasó semanas vendiendo la inocencia de Rufo como si fuera un artículo de fe, acaba de sentarse frente a una cámara y decir lo contrario. Dijo que revisó la documentación disponible, que encontró coherencia con lo que ha presentado la Fiscalía, que Rufo era el representante legal de la empresa Inmar, y que en ese contexto se configura el delito de huachicol fiscal. Así, con esa precisión. Y añadió que sería una ridiculez, una payasada absoluta, salir a defender a un político señalado sin haber visto las pruebas, porque al final eso lo va a decidir un juez, y ningún analista serio puede hacer aseveraciones si no tiene los elementos frente a él. Eso es lo que dijo el hombre al que la oposición había coronado como su voz autorizada. El problema, mis amigos, es que esa autocrítica que Levy aplica en este momento es exactamente lo que él mismo no aplicó durante semanas cuando salía a sembrar dudas sobre el proceso. Eso es lo que nadie en la oposición está dispuesto a reconocer esta noche. Ahora bien, hay una pregunta que la oposición no quiere que te hagas. Si Simón Levy tiene conexiones directas con la DEA, si habla con funcionarios de Washington, si según él mismo prácticamente codirige operaciones de inteligencia binacional, ¿por qué tardó semanas en llegar a la misma conclusión que cualquier abogado con acceso a los pedimentos aduaneros? Los documentos existen. Los pedimentos están ahí. Levy lo acabó de confirmar él mismo.
revisó los elementos y son contundentes. Entonces la pregunta no es si Rufo tiene un caso que responder ante un juez. La pregunta es, ¿por qué Simón Levy estuvo todo ese tiempo diciendo lo contrario frente a cámaras? ¿Y por qué toda la oposición lo dejó hablar sin poner en duda ni una sola de sus afirmaciones? Porque cuando alguien dice tener información directa de la DEA, y luego sus predicciones no se cumplen una tras otra, lo mínimo que se esperaría de sus seguidores es un poco de escepticismo. Pero no. Cada declaración de Levy era recibida como si viniera grabada en piedra. Y quien quiera seguir viendo cómo se desmonta este tipo de operaciones mediáticas, que se suscriba ahora, porque esto apenas está comenzando. Hay otro momento en esta entrevista que revela con precisión quirúrgica de qué clase de profeta se trata Simón Levy. Hace apenas unos días, Levy salía a asegurar con total seguridad que Rocha Moya ya no estaba en México, que ya estaba con agentes de la DEA, que ya estaba negociando, que ya había declarado contra Claudia Sheinbaum, que ya había aportado información para una denuncia formal contra el expresidente López Obrador. Todo en tiempo presente, todo como si fuera un hecho consumado del que él tenía conocimiento de primera mano. Y mientras Levy decía todo eso frente a la cámara, Rocha Moya aparecía en un video compartido en redes sociales, tranquilo, conviviendo con su familia, en México, sin ningún agente de la DEA a la vista. No en una sala de interrogatorios en Brooklyn, no negociando con fiscales federales estadounidenses, en una convivencia familiar. Aquí, el contraste destruye cualquier pretensión de credibilidad que Levy pudiera haber conservado, y sin embargo, la oposición siguió sin pronunciarse. Y esta es la parte que Al-Azraqui y compañía no han procesado todavía. Porque cuando compartes las declaraciones de alguien semana tras semana, cuando construyes narrativa encima de sus revelaciones, cuando usas sus palabras para sostener tu argumento político, te conviertes en corresponsable de lo que esas palabras representan. Cada vez que Acosta Naranjo difundió las predicciones de Levy, cada vez que Al-Azraqui le dio espacio sin cuestionarlo, cada vez que plataformas enteras tomaron esa información como base de sus análisis, estaban poniendo su credibilidad en las manos de un hombre cuyas predicciones tienen un historial documentado de no cumplirse. Mis amigos, eso tiene consecuencias. Y ahora que el propio Levy ha girado, ahora que ha confirmado elementos que contradicen la narrativa que él mismo ayudó a construir, todos esos actores tienen un problema que no pueden resolver simplemente ignorando esta entrevista. La pregunta que deberían estar respondiendo ahora mismo es, ¿van a compartir esto también? ¿O la información de Levy solo vale cuando les conviene? Porque ese es el patrón que lleva meses operando sin que nadie lo nombre con la claridad que merece. Simón Levy lanzaba una afirmación. La oposición la amplificaba. Cuando la afirmación no se cumplía, nadie volvía a hablar de ella. Silencio. Cambio de tema. Nueva afirmación de Levy. Nueva amplificación. El ciclo se repetía con una regularidad casi mecánica. Y en ningún momento, alguien dentro de ese circuito se detuvo a hacer el ejercicio básico de contar cuántas predicciones de Levy se habían cumplido realmente frente a cuántas habían resultado falsas o simplemente inventadas. Nadie hizo ese conteo en público. Y esto, como bien lo sabes, tiene un nombre. Es apostar la narrativa política en un activo que nunca se audita. Funciona mientras nadie exija cuentas. Pero cuando el propio activo empieza a contradecirse a sí mismo en cámara, el castillo se cae hacia adentro. Suscríbete a este espacio y no te pierdas la próxima vez que alguien decida hacer ese conteo en voz alta. Pero espera, porque hay una capa más en todo esto que va más allá de Levy y más allá de Rufo. El problema estructural que esta situación expone tiene que ver con cómo la oposición mexicana construye sus argumentos políticos más importantes. El caso Rufo fue presentado no como un asunto legal con elementos que evaluar, sino como una señal de alarma ideológica. El gobierno persigue opositores, la fiscalía obedece a Palacio Nacional, el Estado de Derecho está en colapso.
Esa fue la narrativa desde el primer día. Y para sostener esa narrativa, necesitaban que Rufo fuera inocente, no que tuviera derecho a un juicio justo, que lo tiene, sino que fuera inocente, incuestionable, intocable, porque si hay pruebas reales contra él, toda la arquitectura del argumento de persecución política se complica enormemente. Y ahora el propio Levy, su fuente más citada, está diciendo que los elementos existen y que son coherentes con lo que presenta la Fiscalía. El andamiaje narrativo no aguantó ni a sus propios constructores. Carlos Alazraqui tiene esta noche un problema que no existía ayer por la mañana. Y el problema tiene un nombre propio. Porque Alazraqui no solo usó a Simón Levy como fuente, lo promovió, lo avaló, le dio el beneficio de la duda que nunca le daría a alguien del lado contrario. Y ahora Levy acaba de hacer exactamente lo que Alazraqui hubiera hecho si estuviera siendo intelectualmente honesto. Revisar los elementos disponibles y decir que hay suficiente para que esto llegue a un juez. Alazraqui no puede atacar esa posición sin atacar al mismo tiempo toda la lógica que usó para defenderla cuando le convenía. Y eso lo pone en un lugar incómodo, del que no hay salida elegante. Aquí viene el momento que nadie de la oposición quería que llegara. Levy dijo algo más en esa entrevista que merece atención separada. Habló de justicia selectiva. Reconoció que la hay, que existe, que no se puede ignorar. Pero añadió algo que muy pocas personas dentro del circuito opositor estaban dispuestas a decir, que la existencia de justicia selectiva no borra las manchas del tigre. Que el hecho de que Morena aplique la ley de manera conveniente no convierte automáticamente en inocente a alguien contra quien hay evidencia real. Esa distinción, mis amigos, es la que la oposición lleva meses negándose a hacer. Porque aceptarla implicaría decir en voz alta algo muy difícil, que se puede defender el derecho a un proceso justo sin defender la inocencia de la persona que lo enfrenta. Que exigir garantías procesales y reconocer que hay pruebas no son posiciones contradictorias. Pero esa distinción requiere matiz. Y el matiz no genera clics, no genera indignación, no moviliza audiencias. Lo que moviliza es el grito limpio de persecución política. Y ahora, ese grito lo acaba de desafinar su propio tenor. Entonces llegamos al momento que define todo lo anterior. La revelación que hace que cada pieza encaje con una precisión que duele. Simón Levy, en la misma entrevista donde confirma los elementos contra Rufo, sostiene también que Rocha Moya ya está colaborando, que el general Gerardo Mérida ya es testigo colaborador en Estados Unidos, que duerme en Brooklyn, que aportó información sobre cómo López Obrador condujo la elección de Sinaloa de la mano del cártel con más de $350 millones solo para esa campaña. Y lo dice con la misma seguridad con la que días antes aseguraba que Rocha Moya ya no estaba en México, cuando sí estaba. El mismo registro, la misma certeza absoluta. Lo que acaba de quedar expuesto no es solo la contradicción entre lo que Levy decía de Rufo antes y lo que dice ahora. Lo que quedó expuesto es el mecanismo completo. Un hombre que habla con autoridad sobre todo, que nunca admite incertidumbre, que presenta especulaciones como hechos confirmados, y al que una red de actores políticos y mediáticos decidió creer sin preguntar porque necesitaban creerle. Eso es lo que Levy le acaba de hacer a Alazraqui. Eso es lo que le acaba de hacer al PAN y a Somos México. Y si este tipo de exposición te parece necesaria, suscríbete a este espacio ahora mismo, porque hay más casos como este que todavía no han sido contados. Las consecuencias de lo que ocurrió en esa entrevista se van a sentir en capas. La primera capa es la más inmediata. La narrativa de Rufo como preso político acaba de perder a uno de sus más ruidosos sostenedores. Y ese sostenedor no fue desmentido por la Fiscalía, ni por el gobierno, ni por ningún funcionario de Morena. Se desmintió solo. Eso tiene un peso diferente. Cuando el enemigo político te desmiente, puedes acusarlo de interesado. Cuando tu propio informante estrella ajusta su posición, después de ver los elementos, la acusación de persecución se complica de una manera
que no tiene respuesta fácil. La segunda capa es la que le toca a Al-Azraqui en particular, porque Carlos Al-Azraqui construyó parte importante de su credibilidad reciente sobre la idea de que tiene fuentes confiables, de que accede a información que otros no tienen, de que su red de contactos le permite adelantarse a los hechos. Levy era parte de esa red exhibida, y ahora Levy ha demostrado en cámara que sus predicciones sobre Rocha Moya eran falsas, que su posición sobre Rufo era insostenible, y que durante semanas estuvo alimentando una narrativa que él mismo acaba de matizar en la dirección contraria. Al-Azraqui tiene que responder a eso, y la única manera de responderlo con honestidad sería reconocer que le creyó a alguien a quien no debería haberle creído tan fácilmente. Pero esa es la respuesta más difícil de dar cuando tu marca personal depende de parecer siempre informado. La tercera capa afecta a Somos México, de una manera que va a doler en las urnas. El partido más joven de la oposición entró en este caso apoyando la narrativa de persecución política con una energía que lo comprometió públicamente. Y ahora, esa narrativa tiene una grieta visible que viene de adentro. En política, las grietas que abren los propios aliados son las que más tardan en cerrarse, porque no se pueden achacar a la mala fe del adversario. Como bien lo sabes, cuando tus problemas los crea tu propio círculo, no hay a quien echarle la culpa que no seas tú mismo. Y eso es lo que Somos México tiene frente a él ahora mismo, con las elecciones de 2027 ya en el horizonte. Hay una pregunta que este caso deja flotando y que merece ser dicha en voz alta. ¿Cuántas veces tiene que equivocarse un informante? ¿Cuántas predicciones tienen que resultar falsas? ¿Cuántas narrativas tienen que derrumbarse antes de que quienes las amplifican decidan pedir algo tan básico como una prueba antes de compartir? Esa no es una pregunta retórica. Es la pregunta que Acosta Naranjo, Jorge Romero y Carlos Al-Azraqui deberían estar respondiendo ahora mismo frente a sus propias audiencias. La información de Levy circuló durante semanas sin que nadie dentro del circuito opositor aplicara sobre ella el mismo nivel de escepticismo que aplican sobre cualquier dato que venga del gobierno. Esa asimetría es el corazón del problema. Y mientras esa asimetría siga existiendo, la oposición mexicana va a seguir dependiendo de profetas que acaban gritando verdades a medias. Este espacio va a seguir contando los casos en los que eso pasa. Suscríbete si quieres estar aquí cuando caiga el siguiente. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda de cambio con la que se compra credibilidad opositora en México, aquí vamos a seguir señalando exactamente dónde se gasta y a quién le cuesta. Porque lo que hoy dejó en evidencia Simón Levy no es solo su propio historial de predicciones fallidas. Dejó en evidencia a todos los que apostaron por él sin hacer preguntas. Y eso, mis amigos, no se borra con el siguiente video ni con el siguiente escándalo del gobierno. Se queda ahí, visible, para cualquiera que quiera mirar. Al-Azraqui quedó como penjo, y lo hizo su propio testigo estrella.